8 de la mañana con 41 minutos. Ayer revelamos aquí en RPP, muy temprano, este estudio que se había hecho en un grupo muy respetado de científicos que ven todas las publicaciones en el mundo en relación al avance, no solamente el tema de la pandemia, pero en este caso, en el tema básicamente del coronavirus. Y había un resultado que ha generado controversia, tanta que incluso la cabeza de este estudio ha sido separado por la presidenta de Salud. Y él ha tenido que salir de este grupo. ¿Por qué? Porque se hablaba de que podría haber incrementado el número de muertes el hecho de haber estado ingiriendo estos medicamentos que a nivel hospitalario se han estado dando, pero que a partir de ayer, en una resolución ministerial firmada por la ministra de Salud, se retira. Y estamos hablando de todos estos medicamentos que hemos señalado durante tantos meses y que generaron controversia no solamente en el Perú, sino en el mundo entero. Hidroxicloroquina, acitromicina e ivermectina, que ha sido la más mentada. Pero se ha retirado, según esta resolución, desde ayer, aunque no sabemos si esto ya se ha plasmado en un hecho, en el nivel de hospitales únicamente. Estamos precisamente para conversar con Ernesto Góser, especialista en salud pública de la Universidad Cayetano Heredia, ex jefe del Instituto Nacional de Salud, para hablar de este tema y todo lo que envuelve, porque hemos escuchado claramente al doctor Huerta hacer un análisis en ese sentido y ha defendido el trabajo que ha hecho este grupo de científicos, Mónica, de estudiosos. Sí. Permíteme un segundo nada más. Con respecto a lo que tú decías, efectivamente, y escuchábamos el día de hoy al doctor Huerta hablar de esta situación que se ha generado con esta decisión del Ministerio de Salud, pero habla de pacientes hospitalizados. Correcto. Y solamente el 5%. Hay otro documento que es una resolución ministerial de junio para pacientes ambulatorios y se mantiene el uso de la hidroxicloroquina e ivermectina. Y escuchábamos al doctor Huerta justo decir que esto tiene que retirarse e insisten con las pruebas serológicas. Repito, para pacientes ambulatorios. Que son la mayoría, además. Claro. Eso es lo que hay que señalar. Exacto. A ver, doctor Góser, bienvenido a Ampliación de Noticias. ¿Qué puede aportarnos en su análisis lo que viene ocurriendo? Es decir, aquí hay varias aristas dentro del mismo problema, pero no es novedoso ni tampoco es sorpresivo que haya generado tanta controversia, ¿no? Buenos días, gracias por la invitación. Mire, lo novedoso de esto es que es el estudio más grande que se hace en Latinoamérica, tiene 5.683 pacientes. Así es. Desde el punto de vista metodológico, es incluso, se podría decir, como investigador, que es hasta elegante porque muy riguroso, porque busca reducir los sesgos al máximo y simular un estudio, un ensayo clínico. O sea, eso es algo que hay que aplaudir. Claro, decía lo contrario de la señora Molinelli, claro, ¿no? Que justamente porque tenía un sesgo es que había tomado la decisión de separar a alguien de confianza, a la doctora Pimentel. Mire, creo que esa no es una buena medida porque la investigación científica en el Perú está avanzando mucho, pero todavía no es suficientemente fuerte. Y una de las cosas que a mí personalmente me preocupa y lamento y espero que se purifique es que se debilita las instituciones. Este es un grupo que está trabajando desde hace varios años, han conformado un grupo de investigadores. Fíjese, la directora no está entre los autores, es cosa que hacen cuando es política la cosa, sí. El director se quiere poner como un coautor, no está. Entonces, este estudio ha sido revisado y aprobado por un comité de ética del propio de salud, y el comité de ética no solamente se ocupa obviamente de los derechos de las personas, de la seguridad de las personas, sino también de la metodología, porque la metodología, yo estoy en un comité de ética como miembro, va a tener efecto pues en los resultados. Entonces ellos lo han revisado la metodología, el diseño y todo. Entonces yo pienso que una buena señal de salud sería que se repongan a la directora con a quien no conozco, he hablado una vez por teléfono con ella hace un par de años. No tengo nada personal, no he sido contratado nunca por Jetsi,
pero creo que como investigador a mí me parece que es importante que se dé continuidad, que se fortalezcan los equipos de investigación. Nosotros lo que nos preocupa, y no ponía en duda el tema de la evaluación, es decir, evidentemente son los científicos los que tienen que dar esa información. Lo que decía es que no era sorpresivo que hubiese tanta contradicción respecto a estos medicamentos que se han seguido dando en el Perú hasta el día de hoy, porque como bien apuntaba Carlos Villarreal, o sea, están sacando de los hospitales, pero no del tratamiento diario ambulatorio. Pienso que debería retirarse con toda seguridad la hidroxicloroquina del tratamiento ambulatorio. De la ivermectina hay varios estudios en marcha y como no hay ningún estudio que muestre que tenga evidencia que sea efectivo, yo creo que eso debería ser a criterio médico, pero la hidroxicloroquina no debe ser usada cuando a mí me consultan por pacientes que ya están siendo tratados. Tengo que retirar enfáticamente antibióticos que vienen en recetas, corticoides que vienen en recetas, enoxaparina e hidroxicloroquina. Eso es lo que yo hago. Ivermectina, mire, eso si un médico lo receta, lo sigue, pero no como programa. Yo creo que no deberían estar en un programa en el que se entrega a las personas que tienen un diagnóstico y que están manejándose ambulatoriamente. No debería entregársele masivamente ivermectina y hidroxicloroquina. No creo que eso no es medicina, eso no es salud pública, eso no ayuda. Y además, en algunos casos, el diagnóstico se hace con pruebas serológicas que ustedes mencionaban. Y la prueba serológica, en el mejor de los casos, se va a hacer, va a encontrar un paciente a la semana. Pero en realidad lo que vemos es que la mayoría de los casos de pacientes con pruebas serológicas positivas tienen 1 mes, 2 meses, 3 meses. Entonces sí. O sea, ya pasaron la enfermedad, pero han estado contagiando. Eso es básicamente lo que hay que decir. Pero Fernando deja planteada su pregunta. Sí. Quería plantear una pregunta, doctor. Yo no tengo ninguna duda sobre la demagogia que se ha hecho en torno a algunos de esos medicamentos, porque conocí al papa de la hidroxicloroquina, el doctor Didier Raoult, que me pareció siempre un charlatán de mucha influencia internacional, pero un charlatán. Sin embargo, respecto del estudio que he podido leer, yo quisiera preguntarle, doctor, si se han hecho estudios comparativos con personas que en vez de esos medicamentos hayan recibido placebo, porque hasta donde estoy enterado, por las cosas que nos explica el doctor Elmer Huerta, sobre todo, para que un estudio respete una metodología científica, tiene que compararse sus resultados con otro grupo que haya recibido placebo doble ciego. Por eso quisiera saber si ese criterio metodológico y otros han sido respetados en el estudio que usted nos está comentando. Nos conteste eso, por favor, después de la pausa. Muy bien, había quedado una pregunta pendiente, por supuesto, pero tenemos que darle la bienvenida también al doctor Carlos Medina, infectólogo, jefe del área de epidemiología del Hospital Cayetano Heredia, para conversar sobre este tema que es sumamente importante. Pero doctor Gosser, adelante con la respuesta, por favor. Mire, precisamente esa es una de las cosas interesantes de la metodología, ¿no? Este es un estudio retrospectivo de cohorte, que es decir, se mira lo que ya ocurrió, pero en diferentes grupos. Ellos han hecho un estudio en el que han comparado 5 grupos de tratamiento que tienen cada uno de estos medicamentos y la combinación de ellos con el estándar de tratamiento. ¿Y cuál es el estándar de tratamiento? El estándar de tratamiento es uso de antipiréticos, hidratación, monitoreo, tratamiento de soporte, es decir, pacientes que no han recibido ninguno de estos medicamentos. Entonces, si bien, porque lo que usted mencionaba del doble ciego y con placebo, es un estudio prospectivo de un ensayo clínico que está diseñado para eso. Ellos lo que han hecho es utilizar lo que tenemos para analizar, simulando de la mejor manera posible con todas las metodologías que existen, un ensayo clínico. No es un ensayo clínico a doble ciego, pero sí tiene la fuerza cercana a ese estudio, porque han utilizado una comparación con un grupo que sería el equivalente del placebo, ¿no?
O sea, los que no recibieron nada... simulado, nos dice, o sea, un estudio clínico. Con inteligencia artificial nos habían explicado, con algoritmos. Así es. Han podido diferenciar y formar estos grupos, pero lo que preguntaba usted, Fernando, era si tiene un grupo de control. Sí, hay un grupo de control. Se comparan los tratamientos, los diferentes tipos de tratamientos, con un grupo de control. Buenos días al doctor Medina, al médico infectólogo del área de epidemiología del Hospital Cayetano Heredia. Doctor Medina, quería pedirle también su opinión sobre esta decisión del Ministerio de Salud de retirar ivermectina, hidroxicloroquina y acitromicina de pacientes hospitalizados, pero todavía está vigente la resolución con respecto a los pacientes leves, diríamos así. ¿Cómo se está trabajando en el Hospital Cayetano Heredia y si se han aplicado estas normas o protocolos en los últimos 2 meses? Bueno, buenos días. Bueno, sí, efectivamente yo creo que muchos profesionales estamos de acuerdo con el retiro de esos medicamentos. Creo que los medicamentos que no tienen un sustento científico claro deberían ser reservados para ensayos clínicos para probar su eficacia, ¿no? No quiere decir que satanicemos el medicamento, sino que tiene que ser evaluado adecuadamente para poder ingresar como un plan del sistema de salud. Este medicamento no quiere decir que ya no se olvidemos de él, quiere decir que tiene que ser utilizado como siempre debe haber sido, bajo ensayos clínicos bien vigilados para demostrar su real eficiencia o no. Con respecto a lo que hemos hecho en el hospital, bueno, nosotros en el hospital también tenemos un comité de evidencias, que son un grupo de profesionales que trabajan en el área, en el mismo atendiendo pacientes COVID, viendo la parte epidemiológica, y estos medicamentos como hidroxicloroquina, acitromicina y ivermectina fueron no recomendados desde ya varios meses atrás, ¿no? Vimos que principalmente los pacientes se benefician de lo que es una detección temprana, de lo que es oxígeno temprano, y principalmente abocamos nuestros esfuerzos a poder garantizar un adecuado aporte de oxígeno a los pacientes que ingresaban o que ingresan, que siguen ingresando para atención por patología COVID. Pero se siguen entregando, en el caso de los ambulatorios, se siguen entregando estos cócteles, incluyendo estos medicamentos que deben salir de circulación. La recomendación del hospital es no indicar estos medicamentos. Sin embargo, pues hay una relación médico-paciente que también debe ser respetada, y si algún médico lo indica de manera muy personal en su relación, eso no se puede, digamos, quebrar, ¿no? Pero la recomendación del hospital, y es lo que se ha tratado de implementar y se ha hecho en el mayor porcentaje de los pacientes hospitalizados, es no indicar esta medicación. ¿Y usted cree, doctor, que ya es momento de actualizar este protocolo para pacientes leves? Por ejemplo, dejar ya el uso de las pruebas serológicas, las pruebas rápidas, porque es resolución de junio, uso de pruebas rápidas. Bueno, pasando lo que es la parte de diagnóstico. Bueno, definitivamente las pruebas rápidas, ya hay también revisiones sobre esto. Su porcentaje de positividad se va alcanzando de manera adecuada recién a partir de la tercera semana, o sea, cuando ya no hay mucho que hacer. Definitivamente las pruebas rápidas o las pruebas serológicas tienen un espacio, y su espacio principalmente son para estudios de cero prevalencia, no para diagnóstico, porque al positivizar tan tardíamente, nosotros no vamos a poder implementar ningún sistema de bloqueo, ninguna prevención, y más bien lo que vamos a dar es una falsa seguridad a la persona de que no tiene el cuadro, cuando en realidad sí lo tiene y la prueba no lo está detectando. Y esto genera que la persona pueda, pues, dejar las medidas, pueda reunirse con familias y pueda fomentar mayor grado de transmisión entre sus contactos. Claro, pero digamos a ambos, y para terminar con el doctor Gosser, o sea, parece una irresponsabilidad que a estas alturas, después de toda esta discusión, el tema específicamente de las pruebas rápidas, que aparentemente tienen que ver con una compra, digamos, de millones de pruebas rápidas, a diferencia de las moleculares, que es lo que en este momento se requeriría. Y por otro lado, también tiene que ver con una compra enorme de estos medicamentos que se han estado entregando.
Bueno, la mayor responsabilidad es con las personas, y creo que ya le hemos dicho desde hace varios meses, las pruebas rápidas no deben ser usadas para el diagnóstico individual, deben ser reservadas para otros usos y su calidad está verificada. No sirven para hacer diagnóstico, el doctor me acaba de decirlo, se vuelven positivas entre la segunda y tercera semana en su mayoría, entonces ya es tarde para hacer prevención, no deberían ser usados. Yo prefiero perder el 1 millón o 2 millones o 3 millones o lo que fuera de pruebas en lugar de poner en riesgo la salud de la población peruana. Bueno, con esa recomendación deberíamos tener una reflexión mayor a nivel de autoridades que son las que toman las decisiones todos los días. Muy amable, doctor Gosser, muy amable, doctor Medina, por estar con nosotros aquí en Ampliación de Noticias. Vamos de inmediato con el gran resumen y regresamos con más.